Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el capítulo 14 del primer canto. Hoy texto 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavam api Govindo Brahmanyo Bhaktavatsalam Kachit pure sudharmayam sukamaste suhridbrita. La traducción del verso es la siguiente. Traducción. Preguntó Yudhishthira. ¿Está el Señor Krishna disfrutando en Dwarakapuri de la asamblea piadosa, rodeado de amigos? Él, quien es la suprema personalidad de Dios y quien les da placer a las vacas y a los sentidos y a los brahmanas. Después de haber preguntado por amigos y después de haber preguntado por hijos y nietos de Krishna, aquí Yudhishthira pregunta directamente por él. Sin embargo, hay un dato interesante, y es que si nosotros vemos con atención, podemos notar que en los textos previos, Yudhishthira pregunta por el bienestar de todos los demás. Buenos días, Nicolás. Hare Krishna. Yudhishthira pregunta por cómo está tal persona, cómo se encuentra él, cómo está el abuelo tal. Y después de haber preguntado por el bienestar de diferentes personas, vean que aquí él pregunta por Krishna, pero no pregunta cómo se encuentra Krishna, cómo está Krishna, porque Krishna es el Señor Supremo y indudablemente se encuentra bien, sino que aquí él pregunta algo diferente. ¿Krishna está disfrutando en Dwaraka? Así, si pudiéramos resumir la pregunta, ya que tiene 4 renglones esta pregunta, y si pudiéramos hacerla simplificada, la esencia de la pregunta es: ¿Krishna está disfrutando en Dwaraka? Y claro, el resto de la información que se agrega en la pregunta es descriptiva. Dwarakapuri es la asamblea piadosa rodeada de amigos, donde hay amigos de Krishna. Krishna es la suprema personalidad de Dios que da placer a la vaca, a los sentidos y los brahmanas. Todo esto es una descripción de Krishna. Pero la esencia es: ¿está el Señor Krishna disfrutando? A diferencia de las preguntas anteriores de cómo se encuentra tal persona y tal o cual persona, sabemos que Krishna está bien. Y aquí Yudhishthira pregunta si él está disfrutando, porque en el mismo significado, vamos a ir arriba, y Prabhupada va a señalar esto en su significado. Las primeras 2 líneas del texto, el shloka, que el shloka tiene 4 líneas como de costumbre. En las primeras 2, Yudhishthira hace referencia a Krishna utilizando 4 nombres distintos de Krishna. El primero es Bhagavan. El segundo es Govinda, que aquí aparece como Govindo por la forma en la que se estructura gramaticalmente el shloka. El tercer nombre es Brahmanya, que también aparece como Brahmanyo. Y finalmente Bhaktavatsala. Entonces, el verso menciona a Govinda y Yudhishthira pregunta si Govinda está sintiéndose feliz, si Govinda está disfrutando. En otras palabras, y Prabhupada lo va a mencionar aquí, también vamos a hablar más de ello cuando leamos del significado de Prabhupada refiriéndose a Govinda. Pero Yudhishthira está preguntando, en otras palabras, aquella gente que está acompañando a Krishna está actuando de acuerdo al placer de Krishna. O sea,
si aquellas personas que viven en Dwaraka, que es el lugar donde él está preguntando, si aquellas personas están actuando en servicio devocional, eso quiere decir que ellas están satisfechas y por actuar en servicio devocional, ofrecer servicio devocional a Govinda, Govinda entonces estaría satisfecho. Él está preguntando, en esta pregunta incluye, por lo tanto, por el hecho de preguntar si Krishna está disfrutando, incluye entre líneas y de manera mm, eh, implícita la pregunta de, ¿la gente allá en Dwaraka está siguiendo todavía el Dharma? ¿Están comportándose bien? Vamos a decir así. La gente de Dwaraka continúa haciendo, dándole placer a Krishna a través de el servicio devocional, porque sabemos que ese servicio devocional es el que complace a Krishna. Y ahora vamos a leerlo más en el significado cuando Prabhupada escribe describe más acerca del nombre de Govinda. Señora Nora Lisa, saludos. Buenos días. Bienvenida nuevamente. Bien, entonces vamos al significado. Y Prabhupada, antes de ir al significado, Prabhupada entonces va a tomar un momento para hablar brevemente sobre cada uno de estos 4 nombres referidos a Krishna: Bhagavan, Govinda, Brahmanyo y Bhaktavatsala. Así que aquí en ese significado vamos a aprender un poco más del el contenido de fondo de cada uno de estos nombres. Y sí, vamos a adentrarnos allá. Saludos, Flor de Loto también. Hare Krishna. Ahora sí, vamos al significado. Aquí en este verso, en particular, al Señor se le describe como Bhagavan, Govinda, Brahmanya y Bhaktavatsala. Eso ya lo leí, ya lo dijimos. Prabhupada comienza presentando resaltando ese mismo punto de los nombres de Krishna. Y aquí se adentra él en describir las características de Bhagavan. Él es Bhagavan Swayam, o sea, la suprema personalidad de Dios original, colmado de todas las opulencias, todo el poder, todo el conocimiento, toda la belleza, toda la fama y toda la renunciación. Nadie es igual a Él ni más grande que Él. Punto y seguido. Aquí, primera descripción. Si alguien quiere tomar nota, ¿cuál es el significado de Bhagavan? Bhagavan es aquella persona que posee todas las opulencias, que son 6, todo el poder, el conocimiento, la belleza, la fama, la renunciación. Poder, conocimiento, belleza, fama, renunciación. ¿Falta una aquí? Sí. Falta una de las 6. En esta lista se han incluido 5. Si alguno de ustedes sabe, bueno, si la reunión fuera presencial, tendríamos que haber dado un premio, generalmente, en las reuniones que hacemos aquí en Panamá. De vez en cuando tenemos algunos premios para premiar al que adivina. En este caso falta una de las 6 opulencias. Voy a dejarlo para el final, para ver si alguno de ustedes sabe cuál es la que falta. Aparecen 5 solamente. Bueno, pero también hay otro dato interesante, es que Prabhupada menciona aquí, se refiere a Krishna como Bhagavan Swayam. ¿Cómo puedo hacer aquí para que se aparezcan las dos? Aquí están. Esto también vale la pena tenerlo en cuenta. Bhagavan Swayam. Y Swayam específicamente supongo que es, según lo entiendo, de momento, con mi casi nulo conocimiento de sánscrito, en realidad no estudio sánscrito, pero Swayam parece ser calificativo,
¿Por qué Prabhupada enseguida lo habla de? Si Bhagavan significa la suprema personalidad de Dios, Swayam se refiere a original. Así como creo que voy a hacer ese ejercicio también. Vamos a ir. Canto primero, capítulo 3, texto 28. Es un texto muy importante y según algunos devotos, el texto central de todo el Bhagavatam. 1.3.28, vinimos aquí para mostrarles algo. Es que aquí aparece la misma palabra, vean, Swayam. Y de hecho, el mismo concepto, Bhagavan Swayam. Y Bhagavan Swayam, o más específicamente Swayam, que es lo que estamos buscando aquí, van a ver. Prabhupada lo traduce, bueno, en el palabra por palabra, él lo traduce como Swayam en persona, dice. Y cuando vamos a la traducción del verso en general, Prabhupada traduce Swayam como la personalidad de Dios original. Swayam Krishna, ya que hay muchos Krishnas que en el tema de las encarnaciones de Dios, que hace algunos días venimos hablando de los Vishnu Tattvas, ustedes recuerdan que los Vishnu Tattvas eran otras personalidades que emanan de Dios, que tienen completa libertad y completa personalidad y son plenos en sí, son la personalidad de Dios también. Entonces uno podría preguntar, ¿cuál de todos ellos es el que dio origen a todos? Posiblemente nosotros en algunos contextos usamos diferente esta palabra, original, así como cuando compras una marca de, no sé, una marca de ropa o una marca de un electrodoméstico tal vez o un teléfono. Entonces podemos preguntar si eso que compraste es original. O cuando una persona eh, produce, digamos, ¿cómo es esta palabra? Con su ingenio, hace alguna producción artística, una canción, una pintura, y podemos preguntar si es original. Y a veces tiene esa connotación, al menos culturalmente le damos esa connotación de que lo original es lo verdadero, ¿no? Es casi sinónimo de verdadero. Pregunto si tus audífonos son originales, estoy preguntando si tus audífonos son auténticos. Auténticos marca Sony. Y si no son originales, entonces son falsos. Eh, eh, como digo, culturalmente tenemos como antónimo de original algo falso, ¿no? Cuando en realidad lo falso es antónimo de lo verdadero, de lo genuino, ¿no? Digo todo esto porque en el caso de Swayam, Prabhupada se refiere a que Krishna es la personalidad de Dios original, no refiriéndose a que los demás son falsas, las otras personalidades de Dios son falsas, sino más bien usando la palabra original como lo que da origen a las demás personalidades de Dios. Y volviendo aquí al verso, les recuerdo que vinimos por un momento aquí a Bhagavatam 1.3.28, que es en este verso en donde se dice que Krishna, en esta segunda línea, Krishnas tu Bhagavan Swayam. Este verso dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios original. O sea, entre tantas personalidades de Dios que existen, la original, la que da origen a todo es Krishna, de acuerdo con el Siddhanta, de acuerdo con la conclusión del Bhagavatam. Y es lo que dice este verso. Lo vamos a leer ya que vinimos hasta aquí. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. La personalidad de Dios original, Swayam, Bhagavan Swayam. Ok, ahora sí volvemos a donde estábamos. Texto, aquí está, 1434. Sigamos entonces, esto fue lo que Prabhupada dijo voy a ponerlo un poco más grande. Fuimos hasta allá a hablar de Swayam porque Prabhupada aquí también agrega el hecho de que Krishna es Swayam, la personalidad de Dios
original entre todas las demás personalidades de Dios. Eh, Seguimos. Ahora Prabhupada va a definir a Govinda, va a describir a Govinda y él dice lo siguiente. Nadie es igual ni más grande que él. Él es Govinda. ¿Por qué? Porque da placer a las vacas y a los sentidos. Aquellos que se han purificado los sentidos por medio del servicio devocional pueden prestarle a él un verdadero servicio y con ello obtener placer trascendental de esos sentidos purificados. Solo el ser viviente condicionado e impuro no puede obtener ningún placer de los sentidos, sino que ilusionado por falsos placeres de los sentidos, se vuelve sirviente de ellos. Mm. Mm. Eh, Esta es una explicación detallada y una explicación más, un poco más extensa de aquella frase que pudiéramos, eh, eh, aquella idea que pudiéramos ponerle en una frase de la siguiente manera, y es que si complazco a Dios, yo voy a estar complacido. Ese es el, el- el mecanismo que funciona con Govinda. Si complazco a Dios, yo voy a estar complacido, y Prabhupada lo acaba de describir de manera así más, cómo es que funciona eso, cómo es que funciona ese esquema. Y es de la siguiente manera. Prabhupada en otros textos y las escrituras en realidad describen que Krishna es la fuente de todo y de él emana todo, como ya dijimos en días anteriores, de él emanan los universos materiales y los espirituales. Por lo tanto, yo emané de él también y mi cuerpo también. Entonces, si yo hoy por hoy tengo inteligencia, tengo ojos, tengo talentos, tengo manos, todos los recursos que tengo hoy por hoy, ellos también emanaron de Krishna. Y por haber emanado de Krishna, pertenecen a Krishna, pertenecen a su fuente. Por lo tanto, si yo habiendo descubierto eso, si yo voluntariamente, conscientemente, seriamente y sinceramente acoplo mi cuerpo, como digo, mis recursos, acoplo mi inteligencia, mi vista, mis talentos hacia la fuente de donde todo eso emanó, entonces voy a tener una satisfacción en el acto mismo de ofrecer esos recursos. O sea, si canto una canción para Govinda, o sea que si preparo un alimento para Govinda, para Krishna, por el hacer uso de mis sentidos, especialmente aquí se refiere a los sentidos, a la capacidad de hablar, por ejemplo, a la capacidad de ver, a la capacidad creativa. Si yo uso mis sentidos para el placer de Govinda, entonces mis sentidos van a estar satisfechos. Si yo uso mi capacidad, por ejemplo, mm, artística para componer una canción para Krishna y me centro y la escribo, o si uso mi capacidad artística para decorar el altar y decorar a la deidad de Krishna, entonces al momento de yo mismo recitar esa canción y cantar esa canción, o al momento de contemplar a Krishna decorado después de yo mismo haberlo decorado, mis ojos van a conseguir un placer trascendental, porque ocupé mis sentidos sin agradar a la fuente de los sentidos. Ahora mis sentidos, al ver ese Krishna decorado, ese altar decorado, el acto mismo de ver ese altar decorado va a generar en mí un placer a través del sentido de la vista, un placer trascendental. Eso. Y lo mismo que el cocinar para Krishna y otros sentidos. Cuando pruebo y saboreo con mi lengua mi capacidad de gustar, todas esas papilas gustativas entran en contacto con aquel alimento que fue ofrecido a Krishna, a Govinda, y como él es el amo de los sentidos, ahora mi sentido del gusto, al entrar en contacto con algo que fue ofrecido a Krishna, mi sentido del gusto va a obtener un placer trascendental, espiritual. Claro que uno podría estar esperando que ofrezco esta manzana y seguramente como la ofrecí, ahora al comerla va a haber una explosión, literalmente una explosión en mi boca. No es tan físico el asunto.
la manzana va a seguir teniendo el mismo sabor. Y si estaba insípida un poco la manzana, posiblemente después de ofrecerla va a seguir con la misma insipidez, porque no es tanto que cambia en sí el sabor, sino el gusto que la persona va a experimentar es, es un poco más sutil. Y en ocasiones, sin duda que en ocasiones también el sabor físico se altera. Sin embargo, a través de esos sentidos, a través de comer los alimentos ofrecidos a Krishna y escuchar las canciones ofrecidas a Krishna y cantar canciones dirigidas a Krishna, esos sentidos están absorbiendo una cantidad de felicidad espiritual que va a ser percibida por la persona en su acto de introspección. No es tanto en sí, en el mismo momento de comer, que voy a experimentar plenitud, sino a lo largo de la vida, a lo largo de sus días, la persona va experimentando que sí, que vivo más plena, estoy más pleno, y puede ir observando un cambio, una purificación en su propio corazón en el acto de mm, poner sus sentidos en contacto con objetos que hayan sido ofrecidos a Govinda. Y Govinda, cuando él queda contento porque una persona satisfizo sus sentidos, porque alguien cocinó para él, porque alguien cantó para él, por lo tanto le quedó contento a través de sus oídos, a través de su lengua, por comer la ofrenda que el devoto cocinó. Como él satisfizo sus sentidos, el devoto y la devota logró satisfacer los sentidos de Govinda, ahora Govinda regresa a un placer, un ananda, técnicamente llamado, y el devoto ahora estará satisfecho a través de, como dije, comer y escuchar las canciones que se ofrecieron a Krishna. Bueno, eso es un poco cómo funciona el mecanismo con Govinda. En realidad estamos hablando del mismo Krishna, pero en ese mecanismo, por esa razón recibe el nombre de Govinda. Seguimos con el significado. Por lo tanto, dice Prabhupada, necesitamos de su protección de él por nuestro propio bien. El Señor es el protector de las vacas y de la cultura brahmínica. Aquí viene el tercer nombre. Él va a hablar de lo brahmínico, que hace referencia a Brahmania, el tercer nombre que aparece en la lista de hoy. Una sociedad desprovista de la protección a la vaca y de la cultura brahmínica no se encuentra bajo la protección directa del Señor. De la misma manera en que los prisioneros que hay en una cárcel no se hallan bajo la protección del rey, sino bajo la protección de un agente severo del rey. Si no hay protección a la vaca y si en la sociedad humana no hay cultivo de las cualidades brahmínicas, al menos en un sector de los miembros de la sociedad, ninguna civilización humana puede prosperar en absoluto. Mediante la cultura brahmínica, mediante el desarrollo de las cualidades latentes de la bondad, es decir, veracidad, ecuanimidad, control de los sentidos, tolerancia, sencillez, el conocimiento general y el conocimiento trascendental, y mediante la fe firme en la sabiduría védica, uno puede convertirse en brahmana y así ver al Señor tal como Él es. Vean aquí, Prabhupada presenta una segunda lista. Hoy este verso ha traído varias listas. Una lista de 4 nombres en el verso mismo, una lista de las opulencias que fueron escritas por Prabhupada en el significado. Aquí aparece una tercera lista, la lista de las cualidades brahmínicas, para quienes les guste este asunto, de las listas. Las cualidades de la bondad aquí Prabhupada las enumera y son las siguientes: veracidad, ecuanimidad, control de los sentidos, tolerancia, sencillez, conocimiento, sabiduría y fe firme. Son las que presenta Prabhupada aquí hoy, que aparecen también en 18.42 de la Bhagavad Gita. Y si uno cultiva esas cualidades, dice Prabhupada, entonces puede ver a Krishna tal como Él es. Interesante que él mencionó que por lo menos un sector de la población, él lo plantea así, un sector de la población puede cultivar esas cualidades. Y todos sabemos que si yo sé que a mí me cuesta y tengo un tanto torpeza y me cuesta el cultivo de cualidades, por lo menos el tener en mi vida la presencia y el ejemplo de personas que
en quienes yo puedo ver que esas cualidades están más manifiestas, eso mismo es una fuente de fuerza, de inspiración. Mismo aunque yo no pueda de manera individual o que me gustaría ir más rápido, mismo aunque yo me impaciente conmigo mismo y me considere incluso un caso perdido, que no hay ningún caso perdido para quien tiene sinceridad y seriedad. Pero el hecho mismo de poder ver en mi propia vida y ver con mis propios ojos personas que han cultivado sus cualidades, eso da inspiración y fuerza. Por eso Prabhupada dice que por lo menos un grupo de personas en la sociedad debe haber que cultiven con seriedad estas, se tomen en serio este trabajo. Sigo leyendo. Y después de superar la perfección brahmínica, uno tiene que convertirse en devoto del Señor, de manera que el afecto amoroso de Él, en la forma de propietario, amo, amigo, hijo y amante, pueda obtenerse de un modo trascendental. La etapa de devoto que atrae el afecto trascendental del Señor no se desarrolla a menos que en uno se hayan desarrollado las cualidades de un brahman anteriormente mencionadas. Bueno, aquí puedo mencionar brevemente que Prabhupada se va encargando, tal como en otras ocasiones, Prabhupada aquí se va encargando de recordarnos que el bhakti no consiste en ya formar parte de una religión y ya estuvo, ya asisto a tal grupo y ya está. Bueno, si alguien eh, quiere hacer eso, es bienvenida también, ¿no? Pero Prabhupada aquí está informando que si alguien está dispuesto a encontrarse con Dios, tal como Él es, puso aquí en así lo describió Él. Si alguien quiere encontrarse con Krishna cara a cara, y como Él lo dijo aquí un poquito en líneas arriba, si alguien quiere realmente experimentar eso que dicen los libros, de que uno puede ser compañero, amigo, padre, madre, hijo, amante de Dios, Prabhupada dice eso, entonces esa persona deberá ponerse pilas con su propio comportamiento. Por esa razón él habla aquí de que a menos que uno no trabaje en eso, no es posible, dice él. Y ese, el cambio es el pulir ese comportamiento, limpiar ese comportamiento, es lo que se llama la cultura brahmínica. Cultivo de cualidades que realmente propician una vida espiritual y religiosa, podemos decir. Y entonces, Prabhupada dice, entonces se puede acceder a una siguiente etapa. Y dentro de todas esas cualidades, la principal, podemos decir, si encontramos una persona que tenga las cualidades brahmínicas, la principal de todas ellas es que esa persona tiene fe firme en Dios y trata de llevar una vida acorde a Dios. Y posiblemente aquí estoy yo, que no tengo todas las cualidades brahmínicas, pero puedo empezar con esta primera, tener fe firme en Dios y seguir los mandatos, seguir las reglas, seguir los consejos, los dictámenes, las instrucciones dadas por Dios. Y después vendrán las otras cualidades brahmínicas, puedo irlas trabajando. La primera es la fe firme y los demás pueden venir después. Lo cierto es que Prabhupada va en esa dirección aquí, de recordarnos que si uno no trabaja en eso, em, en esa limpieza del corazón para cultivar cualidades, no es posible conseguir el logro máximo, ¿no? Aquellos que por aptitud son menos que un brahmana, no, no pueden establecer ninguna relación con el Señor, tal como el fuego no puede encenderse de la tierra pura, a menos que haya madera, si bien existe una relación entre la madera y la tierra. Como el Señor es omniperfecto en sí mismo, no podía haber ninguna duda de su bienestar. Y Maharaj Yudhishthira se abstuvo de hacer esa pregunta. Como dijimos al inicio, Maharaj Yudhishthira no preguntó cómo está Krishna, porque él sabía que Krishna está bien. Yudhishthira simplemente preguntó por su lugar de residencia en Dwaraka, donde se reúnen hombres piadosos o personas piadosas. El Señor se queda únicamente donde se reúnen personas piadosas y a Él lo complace la glorificación que estas personas hacen de la verdad suprema. Maharaj Yudhishthira estaba ansioso de saber que los hombres piadosos, de las personas piadosas y de sus actos piadosos en la ciudad de Dwarakapuri. Ahí termina el significado y ahí vamos a terminar también nosotros. Angie es la única participante hoy.
Riqueza, vamos a ir a otra vez para ver si es la riqueza la que faltaba. Tiene todas las opulencias, todo el poder, conocimiento, belleza, fama y renunciación. Prabhupada presenta estas 5, sin embargo, en la cualidad de poder, ahí pudiéramos, generalmente no se incluye esta de poder, sino más bien se agregan riqueza y fuerza. Eh, eh, Así que la riqueza está acertada, Angie. Sin embargo, también hace falta aquí la fuerza, al menos en la lista que comúnmente se presenta de estas 6. Generalmente se habla de estas 6, incluyendo eh, riqueza, como pusiste, Angie, y también poder, perdón, riqueza y también fuerza. Aquí Prabhupada no ha incluido ni riqueza ni fuerza, pero ha incluido en lugar de ellas dos el poder. Por alguna razón él ha decidido hacerlo así. Así que eso es lo que faltaba. Muy bien, entonces vamos a tenernos aquí. Espero que tengan un bonito día hoy. Y saludos a todos. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.